Bueno, y aquí seguimos desde la rural, en este congreso APRESID, hablando de distintos temas. Hace un ratito les estaba haciendo un repaso de las charlas, ¿no?, tan interesantes que se están dando acá y que, bueno, están súper bien agradecidas por cada uno de los visitantes. Y me traje a una hermosa mujer que es una de las disertantes, que trajiste un tema súper interesante. Ella es Silvia Imhoff, es ingeniera agrónoma, es miembro de la Universidad Nacional del Litoral y además investigadora del CONICET. Exacto. Qué honor, qué placer tenerte aquí. Gracias. Bienvenida, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y la verdad es que estábamos hablando, cuando me dijiste CONICET, imagínense lo primero que le pregunté. ¿Tenés algo que ver con la investigación marina? Porque estamos todos con eso. Un vivo que está buenísimo, ¿no? Buenísimo, realmente, sí. Vos sos investigadora, pero no del mar, sino de los suelos de la tierra. Mi área es específicamente suelos, manejo de suelos. Bien. Pero bueno, en CONICET se estudian todas las temáticas y las investigaciones que se hacen son de primer nivel. Y la verdad que yo me siento feliz como parte de CONICET de que esto se esté difundiendo y se viralizó de tal forma que creo que hace mucho bien a todos los investigadores. Claro. Que se tome conciencia del trabajo, ¿no?, que se hace. Aparte de las horas hombre y mujer que hay puestas en esas investigaciones, sí, es maravilloso. Sí. Yo los veo, bueno, a mí me ha tocado siempre estar cerca del INTA, ¿no?, por una cuestión de cercanía del trabajo. ¿Y por qué no me invitaron del CONICET? Te voy a ser sincera. Pero verlos horas y están con la papa y la cáscara de la papa y el poro de la papa. Y yo digo, ¿cuánto hace que estamos con él? Y por ejemplo, para sacar el genoma de la papa se llevó 20 años de investigación. Es un montón. Sí. Y los beneficios que trae esa investigación para todo el mundo. Es tan lindo, ¿no? Sí, todo lo que es investigación te diría en el área agrícola y ganadera, si bien ahora con todas las nuevas tecnologías se avanza más rápido, pero es lento, es un proceso lento. Claro. Y cuando hablamos en mi área, que es la parte de suelos, los procesos de degradación de los suelos son rápidos y la reconstitución de un suelo es muy lenta. Claro. Y los suelos son la base de todo, ¿no? Claro, por supuesto. Porque a partir del suelo es que se generan todos los alimentos que después llegan a nosotros de una u otra forma. Nace la vida, ¿no? Y sabes que en el suelo es el reservorio más grande que hay en el mundo de microorganismos, claro, de los cuales han salido muchos medicamentos, por ejemplo la penicilina. Claro, el hongo. La penicillium, ¿no? Uh-huh. Y es algo que por ahí la gente no sabe. Claro. No se tiene conciencia de que el suelo realmente nos aporta tantas cosas. Se lleva las loas el que vende la pastilla o el que vende la inyección, el laboratorio, ¿no?, que termina procesando todo esto, pero no hemos visibilizado nunca, y ese es un defecto que tenemos, la investigación y el valor que tiene eso, ¿no? Sí. Porque han salvado la vida al mundo. Exacto. Qué bárbaro. Bueno, para tu charla ya la encuentro. Espera que la encuentre. A ver, acá. Medición de la degradación del suelo. Desafíos actuales y soluciones prácticas. Hay soluciones prácticas, pero no rápidas. Hay soluciones, como yo les decía hoy, sí. Rápidas no. Porque en una zona donde se da una lluvia muy intensa como tenemos ahora, de muchos milímetros hora, y el suelo se ha degradado, el agua no infiltra rápido y tenemos declividad, un relieve ondulado, es el agua que no entra empieza a escurrir. Claro. Y se produce erosión y podemos perder muchos centímetros de suelo. Nos lleva toda la parte más fértil del suelo, va a parar de última a un río.
y estamos perdiendo toda la parte viva del suelo que está en los centímetros superiores, además de todos los nutrientes y demás. Pero reconstituir esos centímetros que se pierden, lleva millones de años. Claro. ¿Sí? Millones. Entonces, son procesos muy, muy lentos. Lo que tenemos que tratar de hacer es tomar conciencia y revertir esos procesos de degradación. Claro. Y hay distintas alternativas, para lo cual se tiene que hacer un muy buen diagnóstico. Claro, no puedes hacerlo así a la marchanta, como decían antes. No, yo creo que ahí tienen que, para eso hay profesionales que estudian durante años sus carreras de ingeniería agronómica para ir al campo, observar qué es lo que está pasando, medir los indicadores que haga falta, hacer un diagnóstico, priorizar los problemas para que el productor pueda paso a paso, desde los más severos a los menos, tratar de corregir. El productor argentino siempre se caracterizó por adoptar rápidamente la tecnología que toda la investigación pone a disposición. Claro. Lo que nos está faltando es hacer diagnósticos y atacar los problemas una vez que se priorizan. Lo que pasa es que a veces cuando uno llega a la degradación y uno se apura a resolver porque se dio cuenta que se mandó una macana o que las condiciones cambiaron, por ejemplo, como decís vos, estas lluvias tremendas o sequías tremendas también, ya es un poquito más dificultoso. No voy a decir tarde, porque nunca es tarde mientras se intente. Ahora, vos me decías la superficie del suelo. Yo recién estaba comentando, te lo hago breve, ayer hablando con un ingeniero agrónomo de una empresa, hablábamos de las malezas. Yo soy paisajista y he aprendido que la maleza tiene una función en este mundo, que es cubrir, abrir la tierra, alimentar a los microorganismos y demás. Las empresas tratan de eliminar esas malezas para cuando siembran granos para que no compitan. Hasta ahí venimos fantásticos, ¿sí? Las usamos mientras las necesitamos, cuando necesitamos sembrar otra cosa, bueno, las sacamos a las malezas y demás. Pero hay un factor, que es el factor hombre, que muchas veces hace mal este trabajo y que malgasta estos productos, que malgasta su dinero, que desgasta la tierra y que no logra sus objetivos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque investigación hay, ingenieros agrónomos hay. ¿Qué es lo que falta? ¿Conciencia? ¿Nos sobra tierra? Por eso decimos, bueno, si se arruina, me alquilo otro campo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo creo que falta conciencia, pero que eso es producto de que se disminuyeron mucho todas las actividades de extensión. Si uno piensa en 20 años atrás, 30 años atrás, había mucho más extensión a los productores directa que hoy. Mi humilde opinión, ¿no? Sí. Yo creo que hoy hay más instituciones que antes, que trabajan mucho, pero la llegada a los productores por ahí no es tan directa, ¿sí? Como antes. Y creo que eso es lo que está haciendo que no se dé una buena conexión entre todo lo que está disponible de tecnología y lo que realmente se aplica. Por eso yo digo la importancia del diagnóstico. Tiene que haber un buen diagnóstico para después hacer realmente el ataque, un trabajo de control de lo que no se hace bien y tratar de mejorarlo. Pero para que se dé eso tiene que haber una conexión muy directa con los productores. De estos congresos acá, como los que estamos teniendo ahora, yo creo que son fantásticos, porque
uno se da cuenta, el productor está ávido de ese conocimiento, de aprender cosas, de ver qué se puede llevar para aplicar. Y eso creo que es la muestra de esa falta de comunicación. Estamos en la era de las comunicaciones, pero de la comunicación directa, cara a cara. Vos decís del extensionista del INTA que iba, que se juntaba, que llegaba a las charlas de entre productores, la juntada en el bar, en el club del pueblo. Claro, hace años atrás, creo que es el único movimiento que ha sobrevivido. Pero estaban los grupos GAICO, había mucho más grupos dentro de las mismas cooperativas, había grupos. Las mismas cooperativas tenían ingenieros agrónomos que iban a cada campo. Y todo eso es como que, bueno, en la medida que van creciendo las instituciones y demás, por ahí se dificulta, ¿sí? Se va perdiendo. Se va perdiendo, va disminuyendo, y hay muchos productores que buscan, se contactan, y otros que no. Claro. Que son... Muchos, digamos, se retraen. Tal cual. Y esos son los que por ahí se quedan. Vos sabés que vos decís las tecnologías, yo estoy de acuerdo que hay mucha información, que hay mucha tecnología, pero ojo, cuando vos tenés mucho, dejás para mañana leerlo. Claro. Eso está pasando permanentemente, sí. Me pasa a mí. Sí. A veces yo digo, bueno, tengo que leer esta página, tengo que escuchar este podcast, lo voy agendando y lo voy dejando para mañana. Cuando uno va dejando para mañana, se le van acumulando cosas que no hizo, que no va a hacer. Y por más válida que sea esa información y más potente, si no se usa, no tiene sentido. Es lo que hoy yo les decía en la charla. Digo que hay un montón de formas de medir la degradación, pero no hace falta solo conocerla. Hay que aplicarla, hay que usarla. ¿Y cómo las haces? ¿Cuáles son los Porque las de lo formas? contrario, tenéis metodologías para evaluar degradación a campo y en laboratorio. La parte de química no te queda otra que sacar muestras en el campo y llevar al laboratorio para que te hagan el análisis, claro, de los nutrientes, de los elementos. Pero hoy tendrías que sacar cada cuántos metros, por ejemplo, porque no es lo mismo todo el suelo. No. Justamente ahí está el conocimiento y cómo la tecnología te puede ayudar y la información disponible, decir, bueno, yo en mi campo tengo distintos suelos, tengo distintas zonas, claro. Entonces hacer un muestreo direccionado, ya ahí la agricultura de precisión ayuda muchísimo. Entonces, usar toda esa tecnología que está disponible ayuda a ser más eficiente. Claro. Desde la parte fundamental, que es hacer un correcto muestreo. Claro. Para que después los resultados que te dan sean útiles para aplicar una determinada tecnología. Y después en la parte de física de suelos, para ver si hay problemas de degradación, de falta de infiltración de agua, de falta de porosidad. Vos podés observar las raíces, ver si crecen normalmente. Claro. Es simplemente una pala. Sí podés medir cuánto infiltra de agua teniendo un anillo. O sea, hay metodologías que son muy simples, que las pueden hacer en el campo. Y después tenés metodologías con, obviamente, equipamiento mucho más sofisticado. Pero yo creo que si uno parte primero por observar, ¿sí?, a las raíces, ya hacemos Ahí te das cuenta. Ya hacemos un gran avance en saber si tenemos un problema con la parte física del suelo. Claro, si la raíz se expande, no se expande, si quedó chiquita. Si en vez de ir hacia abajo va al costado, a los costados, ya claro. Algo nos está mostrando. Pero como decían con los limoneros, el limonero va para abajo hasta que toca piedra. Cuando toca piedra se muere la planta. Bueno. Qué bárbaro. Escúchame, Silvia, un tema muy interesante es el uso de la tecnología, lo mencionaste. Sí. Hoy hay drones, se utilizan muchos drones para tomar muestras de tierra desde el cielo. Ese mapeo, ¿es tan útil como meter la pala y dar vuelta a la tierra? ¿Es distinto? ¿Se pueden utilizar los dos? ¿Qué es lo conveniente? A ver, los drones te identifican zonas, ¿sí? Sí. Y por lo tanto después tenés un mapa donde se delimitaron las zonas. Ahora, después tenés que ir al campo a sacar las muestras.
hay que sacarla, hay que meter la mano en la tierra. Si no, es imposible. Hay que ir, sacar las muestras, porque se tienen que sacar cada tanta superficie, X número de muestras, que las tenés que reunir para hacer una muestra que nosotros llamamos compuesta, para que seas bien representativa. Claro. Y eso únicamente uno lo hace cuando va al campo, observa, ve. Pero una cosa es ir a un campo donde vos no conoces nada y te parece que todo es igual, y sacar de todo, y otra cosa es donde vos ya tenés que un dron te estableció, bueno, no, esta parte es tiene una determinada característica, entonces el mapa es de un color, esto es de otro color, acá hay algo diferente, entonces yo ya direcciono mis muestreos. Pero no es que te toma la muestra de la calidad de la tierra. Y eso todavía tenemos que hacerlo. Todavía tenemos que hacerlo. Porque viste, a ver, no sé cuántos. Hay maquinitas que van por el campo ya y que tienen muestreadores. Van caminando y sacan. Claro, sí, son pequeños robotitos, tractorcitos que tienen sistema de muestreo, a donde le cargan el mapa, y entonces ahí va se cargando. le dice, bueno, acá, recorre esta zona, saca tantas muestras separada, tantos metros cada una. Ya sabemos lo que hay. Claro, eso es lo último en tecnología. Sabemos lo que hay, sabemos lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué porcentaje de los productores lo hacen? Bajísimo. Por eso todos insistimos que hay que hacer análisis de suelo. Y acá yo quiero marcar una cosa que me parece siempre muy importante. En general se ve al muestreo para hacer análisis químico. Sí. Para decirte lo que más se hace, porque físico se hace muchísimo menos, como un gasto. Claro. Y capaz que el gasto ese son 30.000 pesos. Hoy me decía un productor, pero son 2 cafés con medialunas. Bueno, pero todavía lo siguen viendo como un gasto, cuando en realidad tiene que ser visto como una inversión. Porque si tienen los datos, les permiten hacer una aplicación de los fertilizantes, de todo lo que apliquen, de forma más eficiente. Colocar exactamente lo que se necesita en cada sector. Porque cuando no se tienen los análisis del suelo, no se conoce el suelo, lo que se está poniendo es lo que se asume que hay que poner, y es probable que en ciertas áreas nos quedemos cortos y tengamos menos rinde del que podríamos, y puede ser que en otras áreas, porque el suelo tiene otra limitante, estáis poniendo de más. Claro, o algo que no es. Entonces, es fundamental, así como los médicos hoy no te dicen nada si no te mandan a hacer un análisis clínico primero. Claro. No te dan ningún medicamento. Claro. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Más en estas condiciones que tenemos en nuestro país, donde ser eficiente es fundamental. Yo creo que los productores van a tener que empezar a realizar análisis y exigir de sus profesionales una respuesta, un informe, y qué es lo que tienen que aplicar para realmente ser más eficientes. Claro. Y obtener los rendimientos que más próximos a lo que se pueda lograr de cada situación. No, imagino, a ver, que nadie quiere dejar de ganar dinero, o sea, que Exacto. Todos quieren maximizar la ganancia, que todos quieren cosechar más toneladas por hectárea, y como decís vos, invertir 30.000, 50.000, 100.000 pesos en algo que te va a dar resultados en dólares, para que vos sigas creciendo, porque eso también te plantea la próxima campaña. Claro. ¿No? Sí. ¿Una vez cada cuánto lo tenés que hacer? ¿Después de cada cosecha? No, digamos, si vos estás queriendo ser muy preciso en la dosificación de nitrógeno, tendrías que hacer un análisis previo a cada siembra. Bien. Pero la mayoría de los nutrientes y de estos otros elementos que están en el suelo y que las plantas toman, como nosotros usamos también calcio, magnesio, la planta también lo requiere, no cambian de una cosecha para la otra. Claro. Entonces no hace falta que se haga previo a cada cultivo. Si el productor lleva un registro y hace muestreos cada año y medio, se va a ir dando cuenta que si está evolucionando su suelo bien o si se está degradando,
Y con esos registros ya les permite ir ajustando la dosis de los fertilizantes que tiene que usar. ¿Todas las soluciones son siempre químicas o No. hay otras soluciones? No, ahí está el problema mayor que tenemos hoy, que por mucho tiempo se apuntó al lado químico y nos olvidamos del problema de la degradación física biológica del suelo. ¿Ah? Entonces, si la biología en el suelo no es activa, se interrumpen muchos de los procesos que se dan de transformación dentro del suelo, por el cual los nutrientes están disponibles para las plantas. Entonces pueden estar, pero no están ahí disponibles, porque no tenemos la actividad biológica que es la que transforma y los pone disponibles a las plantas. Bien. ¿Y por qué eso ocurre muchas veces? Es por la degradación física. ¿Qué quiero decir con degradación física? En el suelo es fundamental que haya, está toda la parte sólida, ¿sí? Pero tiene que haber poros, tiene que haber huecos. En esos huecos tiene que haber aire y también en esos huecos queda el agua. Huecos, poros de distintos tamaños. Algunos tienen que tener aire, otros tienen que tener agua. Cuando el suelo se degrada, todo eso se altera. Y hay un gran problema a nivel ya región, te diría centro del país, donde se ha perdido todos los poros grandes que son los que tienen que tener aire. Entonces, se dificulta la entrada de agua porque son esos poros grandes los que permiten la entrada y después se vacían y quedan con aire. Entonces, no tenemos eficiencia en el uso del agua. Y segundo, no tenemos suficiente cantidad de oxígeno, porque lo que todos tenemos que entender es que nosotros respiramos. Claro. Las raíces respiran, los microorganismos respiran, las lombrices, todo lo que tiene vida respira, necesita oxígeno. Ahora vos dijiste la zona centro, o sea, la zona más afectada es la zona sojera. Sí, la zona sojera, yo te diría, toda la región pampeana. Lo que pasa es que hay parte que tienen suelos con un poco más de arena, entonces no se manifiesta tan la arena es como fuertemente. Claro. Pero cuando nos vamos yo te diría, de lo que es norte de Buenos Aires para arriba, Santa Fe, más al norte te vas, peor es, porque aumenta mucho la cantidad de limo en los suelos. Ah, claro. Y disminuye mucho la arena. Entonces esos suelos se sellan mucho más fácil, se compactan, se eliminan esos poros grandes, se pierden mucho más fácil cuando el suelo se degrada. Entonces, eso es lo que está ahora ocurriendo y que está limitando alcanzar los rindes potenciales, o los rindes que se podrían obtener de acuerdo a la fertilización que se pone, porque estamos con un problema físico de los suelos. Claro. Bueno, me estás dando un buen dato para la zona, para que los productores tengan en cuenta esas zonas, para que empiecen a tomar muestras y para que dejen de miseriar con algo que puede darle ganancia, por favor. Que empiecen a mirar, como yo le digo, los problemas de físico se ven sobre todo con una pala, haciendo un pozo, mirando las raíces, es, digamos, eso, y después sí se puede medir para tener realmente la dimensión de la gravedad del problema, para saber qué alternativa tienen que aplicar para mejorar. La última pregunta que te hago tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con los primeros centímetros del suelo o el primer metro del suelo. En Misiones, a través del INTA Cerro Azul, conocí la calicata y la zona, cómo era el suelo. La calicata es, para los que no saben, un pozo que se hace, una fosa, como la fosa donde te revisan el auto, vos te metés y ahí vas viendo las capas del suelo. Exacto. O sea, bajás y vas viendo las capas del suelo. Y ahí ves la calidad y las cualidades del suelo. Ahora, yo veo, siempre decimos que en los primeros 10 centímetros está la vida, pero cuando vos empezás a meter la pala, las lombrices, la humedad, la maderita que se ha pudrido y que produjo hongos, todo está más abajo, está a 40 centímetros. O sea que tenemos 2 capas de vida que cuidar, no una. Yo te diría que tenemos una capa que cuidar, que es desde la superficie hacia abajo, todo lo que más se pueda. No es que hay una capa arriba y otra abajo. Es todo. Bien. Cuanto más cuidemos en profundidad, cuanto más logremos que las raíces penetren en profundidad,
más vida tiene el suelo, más nutrientes van a estar disponibles, porque va a haber más microorganismos, más todo trabajando, y ahí es donde las plantas pueden aprovechar todo lo que está dentro del suelo. Si no, se limitan a una macetita de 10 centímetros. Entonces, y acá viene la pregunta referida a la siembra directa o a la siembra tradicional. Ojo, mirá la pregunta que te voy a hacer. Estuve leyendo el otro día, hay muchos campos en Australia que están volviendo a la siembra tradicional, porque está perdiendo mucha calidad su suelo. Entonces empezaron a levantar, como en China, hasta 40 o 50 centímetros. ¿Sí? La tierra, la empiezan a dar vuelta, como se hacía antes básicamente, pero con otro sistema. Es como una pala que entierran y va levantando la tierra, la va dando vuelta. Y de esa manera ellos están logrando mejores rindes. Sí. Nosotros entendimos después de mucho tiempo de ese tipo de trabajo que la mejor manera es la siembra directa. ¿Es una o es la otra? ¿Pueden ser las dos? ¿Sirve la vieja usanza? Mira, vuelvo a lo mismo, diagnóstico, por favor. No se pueden trasladar tecnología de otros lugares del mundo directamente sin ver cuál es el problema. Bien. Nosotros tenemos áreas donde los primeros, te diría, 50, 60 centímetros son en composición, en la textura, en la cantidad de arena, del limo, de arcilla, son semejantes. Entonces, si doy vuelta, pero tenemos otros suelos donde en los 20 centímetros tenemos un cambio tan abrupto entre lo que está arriba y lo que está abajo, que llevar lo que está abajo a la superficie sería un desastre. Entonces no es cuestión de decir, no, yo paso de la directa a la labranza tradicional y doy vuelta 40 centímetros. No. Se tiene que observar y ver qué es lo que hay que hacer en cada lugar. Bien. Por las características climáticas de la zona donde nosotros producimos, que tenemos temperaturas que están cada vez más altas, con lluvias que se concentran y demás, lo que necesitamos es conservar residuos en superficie. Bien. Eso es lo fundamental para no perder agua por evaporación. Okay. Y eso solo se logra si se hace siembra directa. Perfecto. Ahora, la siembra directa, como no se remueve, si no va acompañada de un paquete tecnológico correcto de siembra directa, que es hacer rotaciones de cultivos, cultivo de servicio, control de la erosión, todas las cosas. No es solo usar la maquinita de la siembra directa, claro, es el paquete que va asociado a la tecnología siembra y a cada directa. Zona que vos tomaste el muestreo. Claro, entonces eso va a cambiar de zona en zona. Así como cambian los cultivos que se pueden hacer o deberían hacerse, también te cambia todo el resto. Entonces, la siembra directa permite una serie de ventajas y en otras, al no mover por ahí los suelos, hay determinadas áreas que se tienden a densificar. Bueno, pero ahí hay que ver primero si esa densificación realmente es un problema o no. Perfecto. Y si hay un problema, hay que ver cuál es la forma de resolverlo, porque tal vez cambiando la rotación o introduciendo un cultivo de servicio ya resolves el problema. Entonces, no hay que partir para decir, no, o es siembra directa o vuelvo a la labranza tradicional. No es por ahí, no es por ahí. Silvia, ha sido un placer enorme conversar contigo, me encanta, podríamos estar horas por lo que veo charlando sí, nosotras, sí. Pero bueno, viste cómo es el tema de la tele, es cortito esto, pero me gustaría saber dónde se pueden encontrar más datos, más información, si hay alguna página que nos quieras recomendar. Mira, la universidad. En la universidad... las distintas universidades, las facultades de ciencias agrarias tienen su página. Perfecto. Dentro de CONICET están los institutos de ciencias agropecuarias o de ciencias agrarias. Si entran a CONICET y buscan como Instituto de Ciencias Agropecuarias, hay institutos en los distintos lugares. Yo estoy en uno que está en Esperanza, que es el de ICIAGRO, es el Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral, pero en Rosario hay, en Castelar hay en muchos lugares institutos, Rafaela, o sea, tenés institutos que son aplicados a la parte de las ciencias agrarias y veterinarias, o sea, las tenés, ahí pueden también entrar. Después, todas las asociaciones,
La Fertilizar lo tiene, las sociedades rurales lo tienen, APRESIS tiene su página. De hecho, la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo tiene su web, tiene su página. O sea, Asociación Argentina del Suelo, mirá vos. Sí, no sabía. Sí. La Asociación Argentina de Ciencia del Suelo tiene su web y donde hay mucho material buenísimo, que siempre se va publicando de los congresos, todo está disponible. Hay que leerlo. Hay que no lo guarden para mañana, no hagan esto. Bueno, me lo llevo para leerlo mañana. Que nunca lo hacemos. No lo van a leer más. Exacto. Lean, interiorícense, aprovechen toda esta información que está a la mano, es gratuita, úsenla por favor. Y cuando empiecen a tener ganancias nos llaman a nosotras que vamos a comer un asado allá. Ay, sí, por favor. ¿Te parece? Buenísimo. Gracias, Silvia. No, gracias a vos, Ana. Silvia Imhoff, ella es investigadora de la Universidad Nacional del Litoral, también del CONICET, y estuvo aquí con nosotros en Chacra TV y Radio Chacra. Ya volvemos.